Para mí el cultivo de cacao es algo muy precioso porque el cacao tiene cierta historia muy importante en países centroamericanos porque el cacao era nuestra moneda en el tiempo de antes y también porque en la economía de mi familia, bueno, eso es uno de los ingresos más importantes que tenemos dentro. Yo en mi comunidad me dedico a ser productora y yo soy la mano derecha de mi papá en su parcela, pues yo todo el tiempo le ayudo en lo que es el corte de cacao, a hacer la quiebra, a seleccionar las semillas. Para mí representa una oportunidad muy grande para poder superarse, tanto en la sociedad, ¿verdad? También como familiar, para poder aportar también a la sociedad muchas cualidades en el trabajo. Empezamos en el año 2015 lo que es con el cacao. Empecé a enamorarme mucho de este cultivo, ya que nos daba muchos atributos y muchos derivados que podíamos sacar. Me enamoró tanto y fue que me empecé a meter de lleno en el cacao. Siempre pues, me levanto a las 5 de la mañana, prepararme para poder ingresar lo que es a la cooperativa, la finca de cacao, comenzar con los muchachos en formación y distribuirlos a las áreas del cacao para empezar a hacer podas de formación y posteriormente, si hay cosecha, empezar con la recolección de frutos para poder llevar a una fermentación y poder venderle a nuestros clientes, ¿verdad?, que nos están comprando la semilla. El diplomado de producción de cacao en sistemas agroforestales surge como una necesidad para cubrir las demandas de capacitación de los productores. Uno de los retos que se tiene en el rubro del cacao es justamente fortalecer el primer eslabón de la cadena, que son los productores. En ese sentido, el reto que se tiene como cadena es poder aumentar la productividad de la finca y por otro lado mejorar la calidad de nuestro cacao, de manera que podamos a nivel del mundo poder ser más competitivos en función a la calidad. Pues emocionado, una experiencia muy hermosa, saber de venir a conocer nuevas culturas, otros productores, unos facilitadores muy experimentados que nos van a abrir más el conocimiento en lo que es el cacao. Los módulos que se quedarán en mi memoria es lo que es la genética del cacao y la elaboración de fertilizantes orgánicos. La genética es muy atractiva porque a veces nosotros sembramos cualquier tipo de clon y no sabemos si va a ser compatible con los que tenemos ya. La parte de biofertilizantes son importantes para mí porque uno colabora con la naturaleza. A mí me gustó mucho porque fue práctico y en la práctica se aprende mucho mejor. Lo que más voy a recordar de este diplomado son cómo hacer los abonos orgánicos. Es algo muy importante porque es lo que me ayuda al medio ambiente y cómo mejorar también mi planta de forma orgánica. Es lo que más voy a recordar. Bueno, cuando yo regrese a mi casa, lo que más quiero hacer dentro de mi parcela, lo primero, porque veo la necesidad en mi parcela es lo de la genética, los tipos de clones que puedo incluir ahí y también la elaboración de los biofertilizantes. Mi sueño al llegar allá también es hacer una parcelita propia para mí, ya sea una manzana, 2 manzanas de cacao. Regresando a mi país, pues pienso ir a capacitar a más jóvenes que están trabajando en mi cooperativa para que ellos pues vayan teniendo una mayor idea de lo que es el cuidado y cómo mantener el cultivo de cacao y alcanzar una excelencia en nuestro grano. Mi sueño es pues que las próximas generaciones siempre sientan el deseo y la motivación de poder trabajar en el cultivo para poder aportar a la sociedad, al medio ambiente y como cooperativa pues nuestro sueño es poder llegar a ser uno de los mayores exportadores nacional como internacionalmente. El recuerdo que nos queda de este y cada uno de los diplomados realmente es esa experiencia de tener a productores de todo Centroamérica, de los 5 países hermanos, esas vivencias que se tuvieron, el intercambio de experiencias realmente es muy enriquecedor. La disciplina que tienen estos jóvenes, la dedicación, y eso nos satisface como profesores el poder darnos más a ellos. El mensaje es que
repliquen estos conocimientos y a la vez que motiven a otros jóvenes que son generación de relevo, ¿verdad? Como hijos de productores, para que lo sigan haciendo y no dejen caer sus fincas productoras de cacao. Yo a los jóvenes de otros países, ya sea donde se encuentran y quieren cultivar el cacao, yo les invito a que sigan aprendiendo mucho más. Fundación Colibrí puede ayudarnos mucho en el conocimiento y apostar a este cultivo de cacao, en el cual pues hay muchas maneras de poder superarse y decir sí creo y soy capaz de hacer lo que yo me pueda emprender. Quiero darle muchas gracias a Ricolto y al proyecto Colibrí que me han tomado en cuenta y les deseo muchas bendiciones.